Digital, desde Ibarra, Ecuador, para todo el mundo. Estamos de vuelta, señoras y señores, aquí en este día viernes 16 de junio del 2023. Tenemos el contacto ya con exteriores y allí está Juan Arias. Juanito, como lo decimos siempre, pues con el respeto. Y vamos a dialogar hoy sobre esta coyuntura política. ¿Qué es lo que está sucediendo? En pocos días hay que elegir tiempo que se viene ya para agosto, elegir nuevamente 4 asambleístas por parte de Imbabura, elegir un binomio presidencial. Juan, un bonito día junto a Víctor Andrade, David Monge, estamos para este diálogo. Don David, don Víctor, buenos días, agradecerles por el espacio, siempre es un gusto poder compartir con ustedes, en este caso hablar de la coyuntura nacional y pues también saludar a la gente que nos sigue a través de los diferentes medios. Bueno, ¿qué sucedió? A un comienzo, Juan Arias estaba de pronto por colectivos animándose a presentar una candidatura. Bueno, contarles lo que ha sido este proceso después de la candidatura, después de las elecciones de la alcaldía de Ibarra. A la semana siguiente decidimos formar el colectivo Ciudadano Transformar. Lo hemos venido trabajando de forma periódica, reuniones, 2 reuniones hasta 3 al mes, donde la idea era construir este proceso ciudadano. La idea era presentarlo a finales de junio, inicios de julio, pero nació la muerte cruzada. Eso nos invitó a empezar las reflexiones del caso. No podemos ser ajenos a la realidad que vive el país, un gobierno realmente nefasto, un gobierno que ha institucionalizado la corrupción, un gobierno que no ha dado pie con bola en lo que significa el ejecutar los presupuestos en salud, en educación, en seguridad, y eso pues no nos podía o no podíamos quedarnos fuera de esa discusión para aporte a la provincia y al país, ¿no? Ha habido varios partidos políticos que han golpeado nuestras puertas para pensar en una posible candidatura. Habíamos mantenido conversaciones con Centro Democrático pensando en que es un espacio, un territorio el menos contaminado y con quienes se podía llegar a un gran acuerdo ciudadano principalmente. Había aceptado la precandidatura a la asamblea y al final tuvimos que declinar. Lamentablemente los partidos son empresas electorales y esas decisiones de apoyar un presidenciable las toman en Quito, en Guayaquil, donde están las sedes de los partidos, ¿no? Eso hizo pues que esta coyuntura, este acuerdo que había en territorio con diferentes actores sociales de la provincia, con las fuerzas dentro del Centro Democrático, con el colectivo Ciudadano Transformar, representando al cantón, y pues la decisión en conjunto del equipo, esto no es una decisión personal, ha sido declinar la candidatura y más bien continuar haciendo política desde estos espacios, ¿no? Para nosotros la política no está únicamente en una papeleta, está en el poder de la comunicación, que es lo que hacen ustedes, está en el poder ciudadano de discutir, de aportar con propuestas de valor en los diferentes temas, y es ahí donde seguiremos contribuyendo, ¿no? Así que hemos declinado esa candidatura y más bien agradecer a las fuerzas políticas, sociales, organizativas que nos han dado esa confianza, ¿no? Y plantearon que en su momento pues Juan Arias pueda asumir esa candidatura. ¿Qué tal, Juan? Saludos. Decir de que Juan es joven y sigue adelante en su proceso, pero nos pone a pensar, a analizar el asunto político que se está llevando ahora, como tú dices, y ya las empresas políticas están generándose como empresarios de jugadores. Entonces dicen al mejor postor, entonces vamos a este joven, ¿sabe qué? Tenemos tanto, lo toma o lo deja, pero no vemos decir ya la ideología, no le vemos el respeto a lo que se puede formar un verdadero partido político, movimiento político que se puede ajustarse a otro, pero acá ya le vemos ya como negocio. Entonces dice, no, busquemos 5 o 10 personas y de los 5 o 10 hagamos 3 y de ahí saquemos no, entonces no somos mercadería, no somos un comercio, decir, de un ser humano.
sino es un ser humano inteligente que puede desarrollar por sus propios medios y su propia cuenta sacar ya los resultados, decir, bueno, Juan Arias sigue una carrera política, pero hágale con convicción de que quiere a su movimiento o su partido político, Juan. Sin duda, don Víctor, usted ha hecho mención a cómo la política se ha mercantilizado, cómo los partidos únicamente responden a intereses particulares y no le responden a la ciudadanía. Los partidos no tienen militancia, los partidos únicamente tienen un número y son el vehículo para poder participar de elecciones, pero a la ciudadanía se le deja fuera. Entonces, en ese sentido, nosotros no queremos vender nuestra conciencia, queremos ser respetuosos de la votación, de la confianza que nos depositó gran parte de los ibarreños, de ibarreñas. Qué fácil hubiese sido para mí decidir por cualquier partido político que golpeó las puertas e ir y quizás, y sin duda había las grandes posibilidades de ganar. El planteamiento que había era ir con Topic. Topic es una de las candidaturas que va a irrumpir en este escenario electoral. Seguramente podríamos haber disputado la primera, la segunda espacio en la asamblea, pero no estamos construyendo nada, únicamente se hubiese quedado en una cuestión personal, en egos, y la política no puede seguir siendo así. La gente que nos votó creyendo y confiando en una forma diferente de hacer política, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, siendo consecuentes con ese electorado, pero con una forma de entender diferente al país, ¿no? Aquí no se trata de que Juan Arias sea o no candidato o candidatas. Lo que necesitamos es que este país zanje la crisis económica, crisis social, separe las corruptelas en las instituciones públicas, se asignen los presupuestos necesarios a los GATS, y esas discusiones son en las cuales queremos aportarle a Ibarra, a la provincia y al Ecuador entero. ¿Cómo entender a la política si no me resultó para alcalde, si no me resultó para prefecto, si no me resultó para concejal, si no me resultó para de la junta parroquial, ahora que aparece esto de la muerte cruzada? Hay una oportunidad donde puedo calar. ¿Cómo interpretar esto, Juan? Mire, eso es lo que ha representado ciertas figuras en la ciudad y en la provincia, ¿no? No pudieron a la prefectura, estaban desesperadas por ir a la asamblea. ¿Y a qué irán a ir? ¿Otro doble pago en la asamblea? Esa es una pregunta que hay que hacerles. Y frontal, porque lo que han hecho es vivir de la política, es sangrarle al Estado. Y con esa gente yo creo que debemos tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque le han hecho daño a la ciudad, le harán daño al país en este caso, y seguirá pasando lo que ya vivimos con algunos asambleístas en este momento. Gente que vendió su conciencia por un voto y tenía sus familiares y amigos en instituciones públicas. Eso no queremos, eso no puede seguir pasando en nuestras instituciones. Por eso decimos, hay tareas urgentes de esta Asamblea Nacional, del Ejecutivo, que venga pasado el 20 de agosto, en donde se resuelvan estas problemáticas, ¿no? No puede seguir siendo el Estado un botín de los políticos de turno, y eso está pasando en la izquierda y en la derecha. Comparto con usted, don Víctor, el concepto ideológico de tener un horizonte que es válido a nivel personal, pero a la gente le están hablando de izquierdas, le están hablando de derechas y terminan siendo lo mismo. Hay la vieja partidocracia, que sabemos los partidos que son quienes están en este momento en el poder, pero también hay la nueva partidocracia, que se abusan de la imagen del presidente Correa. Eso no puede seguir pasando y a la gente no le están respondiendo. Entonces nosotros creemos desde el colectivo ciudadano Transformar que ese aporte se le debe dar a la gente, que vuelva a confiar en la política, porque es la única herramienta que tiene el ser humano para resolver estos grandes problemas. Caso contrario, seguiremos de un lado al otro y seguirán siendo los sectores más pobres, seguirá siendo el emprendedor, la empresa privada, los diferentes espacios de la economía los afectados. Así que nosotros queremos, insisto, ser parte de esa transformación cultural, política y aportar para nuestra provincia y nuestro país. No hay plata en el Ecuador, no hay plata en el país, no hay ingresos de fuentes de trabajo, no hay circulante. Decir, vamos con el tema, seguir ya como rutina, pues que la pandemia, la inseguridad. Decir, Juan, pero para los partidos y movimientos políticos hay dinero del Estado para dar a su trabajo. Pero veamos decir, para que se caiga como condorito, Juan, decir, hay 279 movimientos políticos en el país, 6 partidos políticos, 6, no hay más. Y de los 12 que hay en los sectores rurales y las partes religiosas hay 2. Entonces veamos decir, ¿cómo le vamos conjugando al país? El petróleo no aguanta para tanto. La corrupción creo que parece que aguanta más que la misma producción de lo que da el petróleo para dar trabajo y dar poder decir, hablar de salud, de educación en nuestro país que no tenemos. Entonces, ¿cómo podemos, Juan, sacar una conclusión
joven emprendedor y profesional, es decir, ¿cómo le miras, decir, Juan, el tema, cómo le aspiramos o qué le esperamos al Ecuador con los nuevos profesionales que vienen adelante? Yo quisiera poner algunas ideas sobre la mesa. La primera es que el nuevo gobierno nacional y la nueva asamblea tendrán que sentar las bases porque van a ser un espacio de transición, es decir, en lo económico, cómo generamos empleo joven, cómo le damos a la empresa privada las garantías para que invierta, cómo impulsamos la inversión nuevamente del sector público para que dinamice la economía en general, cómo encontramos estos modelos de gestión o recursos a los GATS para que puedan tener modelos de gestión en los espacios públicos, cómo generamos esta transparencia en la administración pública. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social jugará un papel importantísimo en ese sentido. Y la cuarta idea ahí es, se viene el calentamiento global. Cada vez nos queda menos tiempo. El año 2030 es el punto de no retorno. Siguen las lluvias torrenciales. Hoy nos acercamos a un nuevo verano. Revise la gente que vive por la Cruz Verde, que vive por los Ceibos. 8:30, 9 de la noche ya no hay agua. Es un problema que está viendo la ciudad, se agudizará en los próximos años. Discusiones de fondo que no puede los actores políticos o quienes están en las empresas públicas no pueden obviar. Y por otro lado está lo que significaría para el país zanjar esta gran crisis institucional, el avanzar hacia la Asamblea Constituyente, ¿sí? Que las reglas del juego nuevamente le planteen a la sociedad ecuatoriana tener un horizonte donde las instituciones públicas no sean el botín del político de turno, tanto en lo local, tanto en lo provincial como en lo nacional. Ese es el gran flagelo y esa es la gran corruptela de izquierdas y derechas que le está sangrando al país. Eso no puede continuar y ese será el gran desafío de quienes están en política, de quienes están representando los territorios, para poder tener en la gente también algo intangible, algo que no se ve, pero la gente está molesta. Está cansada, es la desconfianza en lo público. Y la pandemia nos invitó a repensar que lo público es el gran horizonte, es decir, la gente no tenía plata, se moría en pandemia porque no podía irse a hacer un examen en la salud privada. Así que necesitamos entender que lo público es vital para la construcción de un estado de bienestar y para la construcción de garantías para las grandes mayorías en nuestras ciudades, en nuestro país, y también para que la empresa privada invierta y que la empresa privada continúe siendo ese motor de la economía nacional. Juan, en esta reflexión y análisis de la coyuntura política, ¿qué decir sobre las famosas alianzas? Hoy soy rojo, mañana estoy con el de morado, mañana, o sea, aquí aparece todo como una afanesca, ¿no? Las famosas alianzas. Y no presento, hago un colectivo, soy parte de un partido político, pero no presento candidaturas, pero hago alianzas con 2, 3, 4, 5 movimientos políticos. Y es decir, no tengo una identidad. Sin duda, mire, estimado Víctor, David y la gente que nos escucha, reflexionar lo que representan los 8 binomios. 7 de los 8 binomios están en estas grandes alianzas y están en partidos de alquiler. Son figuras que han pedido prestados los números para participar. El único binomio que representa un partido, una tesis de país, es el de la Revolución Ciudadana. Sí, en medio de los errores que la Revolución Ciudadana pueda tener, porque como partido nos queda debiendo, porque únicamente se ha convertido en lo mismo que los otros partidos, un espacio cerrado, un espacio alejado de la ciudadanía, pero sin duda el concepto de sociedad que plantean es lo que le ha permitido a este Ecuador tener un horizonte, lo que permitió en la década ganada, por ejemplo, sacar 2 millones de personas de la pobreza, cerca de 2 millones de nuevos empleos dignos, es decir, con seguridad social, del 20 al 40% pasó la clase media, la inversión pública pasó de ser 10.000 millones a ser 35.000 millones. Todo eso ha significado progreso, ha significado una reactivación económica, pero hoy vemos que ha pasado lo contrario, ¿no? Hay recortes en el sector público, la plata la tienen en el exterior, únicamente ganando intereses para los tenedores de deuda, que muchos de ellos son amigos del señor Lasso. Entonces, el país está ahí, pues, contra las cuerdas y sigue siendo esa discusión que les decía. Los partidos políticos son un negocio que responde a ellos mismos, a intereses particulares, no les responde a la ciudadanía. Por eso nosotros declinamos nuestra candidatura.
porque no estábamos de acuerdo con apoyar a la figura de Topic, pese a que hará un gran papel. Es decir, a nosotros Topic, pensando únicamente en aspiraciones personales o de grupo, era interesante ir con Topic, por lo que hubiese significado para llegar a la asamblea. Pero a cambio de nuestra conciencia, eso no creemos que es así la política. Nosotros seremos consecuentes con lo que hemos dicho. Por eso yo creo que este momento el país tiene una opción y es votarle al progresismo, votarle a un gobierno probado, y creo que esa será la gran reflexión. Pero independientemente de eso, también somos respetuosos. Hay gente en este espacio, en nuestro colectivo, gente que creyó en nuestro proyecto de ciudad, que tiene otras posturas, y así es la democracia y en eso creemos. Nosotros no estigmatizamos, no creemos en un sectarismo torpe que te hace a un lado por pensar diferente, más bien eso construye democracia. Y eso es lo bonito de la verdadera política. Así que en ese sentido queremos seguir caminando también nosotros. Participar por participar, Juan, en una ley electoral anticipada, es decir, en un corto tiempo de año y medio, 8 candidatos a la presidencia, es decir, precandidatos. ¿Es legal decir el tema que se podría haber escogido 1 o 2, pero para que en un año y medio, ¿qué va a ser? Yo pregunto, ¿cuál va a ser esa situación? Es decir, todo el mundo va al empleo, todo el mundo va a la inseguridad, todo el mundo va al tema educación, va a salud. Es decir, año y medio bastará como para poder sacar todas esas conclusiones, o saquemos una conclusión definitiva. Seguridad, educación y salud. Bueno, pensar que en democracia es legítimo, ¿no? Los candidatos o candidatas que hayan es legítimo, pero también te muestra la falta de liderazgos que hay en el país. Y por eso tenemos también esa polarización lamentable, ¿no? Por un lado está el anticorreísmo en diferentes partidos políticos, en este caso serían en siete teorías de país, y por otro lado está pues el correísmo. Ese correísmo versus anticorreísmo también le tiene al país así, porque esa política de odios y de rencores se ha olvidado del ecuatoriano, se ha olvidado de que la señora se despierta 4 o 5 de la mañana y pese a ello terminas 8 de la noche y no le alcanza para llegar a fin de mes. Que hoy vamos con 30, 40 dólares a comprar al mercado y ya no nos alcanza la mitad que antes. Que hoy ya no podemos salir tranquilos a una fiesta, que las chicas no pueden subirse tranquilas a un taxi. Esa problemática de esas pasiones le tiene al país sin respuestas. Pero claro, si pensamos en los 8 binomios que tenemos, quienes han demostrado que saben cómo manejar el Estado, que saben el valor de lo público, que organizaron un país que venía pues sin rumbo. En 10 años, 7 presidentes. Eso era el Ecuador antes del 2006. Así que esas son las reflexiones que tenemos que hacer, a no dejarse convencer por las candidaturas del marketing, que sin duda tendrán propuestas interesantes, pero a pensar quiénes realmente han sido los que por un lado tienen el proyecto y por otro lado también tienen a gente muy capacitada alrededor. Así como hay gente nefasta que está dentro de Revolución Ciudadana y cercana a esos espacios, también hay gente valiosa. Miren, yo creo que el ejemplo más importante es lo de Pavel en Quito. La Asamblea Nacional perdió una de las figuras más importantes de la política nacional y hoy pues ha ganado la capital con tener ese alcalde de lujo. Así que esas figuras las hay, y las hay también en la derecha, las hay también en el centro. O sea, es decir, hay gente valiosa, pero por esos egos, por esos sectarismos, por esa pugna política, muchas de esas figuras en el país quedan relegadas, ¿no? Y ese también será el gran desafío de la nueva clase política. Los grandes consensos pensando en el Ecuador, no en los partidos. Así que son tareas grandes para la Asamblea Nacional que se viene, para el Ejecutivo, y al país le va a tomar 8 a 10 años el salir de esta crisis. Estos son niveles similares a los que teníamos en el 99, en el 2000. Si no encontramos un gobierno que responda a eso, se agudizará aún más la crisis. Tenemos ya la tercera ola migratoria, ya lo vivió el Ecuador en el 99, 2000, 2001. Se rompió el tejido social, la familia ecuatoriana vio partir a padres, madres, tíos, y se quedaron aquí mucha gente, y esa cohesión social, cohesión familiar, nunca más la volvieron a tener. Eso en el largo plazo significa también un costo para la familia ecuatoriana, un costo para las ciudades, las sociedades, y eso no lo están pensando los partidos. Están interesados en qué espacios les toca, sea en las gobernaciones, sea en los ministerios, y así no puede seguir haciéndose la política. Juan, queremos agradecerle estos minutos. Sabemos de que tiene muchas ocupaciones.
Seguiremos conversando Muchas sobre gracias a diferentes temas. Usted ha topado el tema del empleo, la inseguridad, la educación y otras cosas que tienen que ver mucho con la política y tomas de decisiones en la política pública que tiene que aplicarse desde las administraciones de los gobiernos seccionales, del gobierno central. Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en DMTV. Gracias a DMTV y pues que tengan también un buen fin de semana y pues agradecerles y saludar ese activismo periodístico, ¿no? El periodismo y la comunicación jugará un papel importantísimo en este momento que vive la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias. Un bonito día. Gracias. Igual. Chao, don Víctor. Ya pues nos vemos, don Juan Arias, el hombre duro, va, de la bicicleta, va a estar el domingo también con Luis Guerrero, dice, va apoyando a Luis Guerrero. Acompañado, don Luis, sí. Muchas gracias. Perfecto. Mañana nos encontramos. Un bonito día. Bueno, gracias. Con esto estamos terminando nuestro informe, don Víctor, de el día de hoy viernes, y el cuerpo lo sabe. Sí, ya sabe que tiene que ir a lavar porque el domingo tiene que ir a trabajar. Claro, toca ser limpio, pues. De la plataforma de MTV. Muchas gracias. ¿Cómo? Limpio mis huevos.